This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Historia y Diseño del Programa PAN. En esta lección me acompaña Angélica Valdés, economista especializada en el programa PAN. Saludos. Hoy estaremos hablando sobre el programa PAN, dirigido principalmente a satisfacer las necesidades nutricionales de la población vulnerable o pobre. Los objetivos de esta presentación son hablar sobre el trasfondo histórico del PAN, discutir los orígenes del programa PAN, analizar la relación del PAN con el empleo y evaluar los beneficios del PAN. En Estados Unidos, los programas de alimentos como el SNAP, el WIC y los comedores escolares se entienden como un subsidio directo a la agricultura. Dado que casi el 90% de la comida que compramos los puertorriqueños viene de los Estados Unidos, el programa del PAN de Puerto Rico, subsidiado con fondos federales, es un subsidio directo también a la agricultura de los Estados Unidos. El programa del PAN servía a 1.3 millones de personas en Puerto Rico en el 2015, aproximadamente. Esto responde a que 45.5% de los puertorriqueños viven en pobreza, según el Puerto Rico Community Survey del 2015. Entre el 2005 al 2015, el porcentaje de hogares en Puerto Rico que reciben beneficios del PAN aumentó en 33%. Esto se debe a que en este mismo periodo, el Producto Nacional Bruto y el empleo en Puerto Rico disminuyeron en más de 10% según la Junta de Planificación. En el año 2015, el ingreso mediano de los hogares en Puerto Rico era de $19,624. Eso queda por debajo del ingreso mediano de hogares en los Estados Unidos, que es de $53,046, incluso del estado más pobre, que es Mississippi, donde el ingreso mediano de los hogares fue de $39,031. Esto contrasta con el hecho de que los precios de la comida en Puerto Rico eran 23% más altos en Puerto Rico que en Estados Unidos, según el Instituto de Estadísticas en el 2014. El PAN ha sido un programa clave para mitigar la pobreza en Puerto Rico, según se ha descubierto y se ha discutido desde el 1977 hasta el 2015 en diferentes estudios. El programa The Puerto Rico Emergency Relief Administration, conocido en Puerto Rico como la PRERA, fue uno de los primeros programas de asistencia nutricional en Puerto Rico. Fue establecido en el 1933 como uno de los programas de reconstrucción del Nuevo Trato o el New Deal. Este programa estaba dirigido a control de enfermedades, construcción de autopistas y distribución de alimentos. Luego, en el 1935, se implementó en Puerto Rico el Puerto Rico Reconstruction Administration, conocido aquí como la PRA. Este programa tenía los siguientes objetivos: convertir al país en uno con la economía de enclave industrial, un país urbanizado. Llevar a cabo una reforma agraria con una distribución de tierras aproximadamente de 500 acres. Mejorar los indicadores de salud, vivienda, educación e ingreso. Incorporar a las mujeres en la industria de forma masiva. Y reducir la tasa de pobreza, además de desarrollar la infraestructura. Ambos programas integraron a los planes Chardón y Manos a la Obra. Entre las décadas de 1930 y 1960, el crecimiento económico dictó la toma de decisiones de política pública en Puerto Rico. Sin embargo, el crecimiento no fue efectivo en la creación de empleos suficientes para absorber la mano de obra existente que se había desplazado del sector agrícola. Esto produjo una alta proporción de la población excluida de la fuerza laboral. Las autoridades federales de Estados Unidos y las de Puerto Rico consideraron que había un exceso de población en edad de trabajar en Puerto Rico y optaron por dos estrategias para manejarlo. Primero, el control de la natalidad y segundo, la inmigración forzosa.
En la década del 1960 emigraron aproximadamente 500,000 personas desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Como podemos observar en la gráfica 1, el crecimiento económico de Puerto Rico comenzó a disminuir desde la década de los 1970 a razón de negativo 0.01% anual. Desde la década de 1970 se inició una expansión de los programas de beneficencia social en Puerto Rico. En el 1973 se inició el programa de becas federales para estudios. En 1974 se inició el programa de subsidios de vivienda. En el 1975 se inició el programa de cupones de alimentos que ahora se ha transformado en el PAN. En el 1976 se implementó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Luego del año 1975 se expandió masivamente el programa de cupones de alimentos que llegó a abarcar el 58% de la población. En el 1978, cerca del 60% de las familias puertorriqueñas cualificaron para ese programa. Desde la década de los 1970, la economía de Puerto Rico y los indicadores sociales cambiaron drásticamente. La población se transfirió masivamente a las ciudades. New York City se convirtió en la ciudad más grande de Puerto Rico. Miles de puertorriqueños emigraron constantemente y entraron en contacto con el sistema asistencialista estadounidense. Puerto Rico pasó de ser país agrario a urbano e industrial. Los indicadores de salubridad y educación cambiaron. Miles entraron a la clase media y adoptaron modos de vida acorde con el de los Estados Unidos. Sin embargo, miles continuaron viviendo en los arrabales, barriadas, parcelas. Otros se habían mudado a los caseríos. Persistía un alto grado de desigualdad social. El 30 de junio de 1982 se reemplaza el SNAP por una asignación en bloque para la asistencia nutricional en Puerto Rico mediante el Omnibus Reconciliation Act, Ley Pública Estadounidense 9735, del 13 de agosto de 1981. Se le otorga al gobierno de Puerto Rico entonces una asignación de fondos en bloque para proveer la asistencia nutricional a familias de escasos recursos. El gobierno de Puerto Rico queda encargado de diseñar el programa, incluyendo los criterios de elegibilidad y asignar la cantidad de beneficios según la necesidad. Los últimos cambios que ha habido en el programa del PAN son los siguientes. En el año 2001 se sustituyeron los vales para comida, los food stamps, por una tarjeta de débito, EBT, Electronic Benefit Transfer. En el 2013 se establecieron los mercados familiares. Estos mercados permiten que los beneficiarios del PAN puedan comprar productos agrícolas frescos con la tarjeta del PAN. En el año 2015 se amplió la elegibilidad del PAN a trabajadores agrícolas. También en el mismo año, 2015, se amplió la elegibilidad a estudiantes universitarios mayores de 18 años que estén matriculados en una universidad con un currículo regular y que cumplan con una de los siguientes 3 requisitos: que tengan padres mayores de 60 años, que sus padres sean beneficiarios del PAN o que estos estén incapacitados. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el conocido como SNAP, que es programa en Estados Unidos análogo al PAN de Puerto Rico, anteriormente conocido como el Programa de Cupones para Alimentos o Food Stamp Program, ha presentado resultados mixtos en torno a la relación del empleo y la participación en programas de asistencia nutricional. Lentz y Barrett en el 2013 encontraron poca evidencia que apoye cualquier efecto desincentivador sobre el empleo. Mientras tanto, Davis y Yu en el 2011 sugieren que el tiempo es más restrictivo que el dinero para alcanzar el objetivo del Thrifty Food Plan. Este plan es uno de los 4 planes diseñados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que especifica las cantidades y los tipos de alimentos que las personas deben comer para tener una nutrición adecuada. Es el más barato de estos 4 planes, calculado mensualmente con datos del Índice de Precios al Consumidor.
se utiliza como base para decidir los montos de los beneficios del SNAP. Por lo tanto, los investigadores ofrecen una explicación alterna a los efectos desincentivadores de SNAP. Encuentran que el trabajo dificulta la búsqueda de trabajo potencial o el trabajo durante horas más largas. Por otro lado, otros investigadores han encontrado evidencia más fuerte de efectos desincentivadores del trabajo en SNAP. Hagstrom en el 1996 evaluó el efecto del Food Stamp Program en la oferta de trabajo de las parejas casadas utilizando un modelo Logic Multinomial y encontró que los efectos del suministro de mano de obra pequeña a los cambios en los beneficios de cupones de alimentos. Frager y Moffitt en 2002 utilizaron una ecuación estructural para estudiar la oferta de mano de obra de las jefas de hogar y encontraron que la participación del Food Stamp Program reducía las horas de trabajo. Más recientemente, Hoynes y Schanzenbach en el 2012 encontraron que la introducción del programa de cupones de alimentos, el Food Stamp Program, condujo a menores tasas de empleo y horas. La disparidad entre los hallazgos en la literatura oculta la necesidad de contextualizar el análisis de los programas de asistencia alimentaria a su ubicación particular. En un estudio encargado por el Brookings Institution en el 2006, Gary Burtless y Orlando Sotomayor exponen que el sector de población que califica para la mayoría de los programas de beneficios de transferencias de ingresos podría recibir una cantidad de beneficios en Puerto Rico cuyo valor monetario sea equivalente o superior a la remuneración por un trabajo a tiempo completo con el salario mínimo. Sin embargo, la estructura actual del programa restringe demasiado el potencial de ingresos de los participantes para cualificar. Tan pronto como la gente comienza a ganar un salario, incluso el salario mínimo, las personas pierden la posibilidad de participar del programa. Por ejemplo, deben comenzar a pagar más por la misma asistencia social, como una unidad de vivienda asequible, o se le anulan sus beneficios, como en el caso del PAN. No se tiene en cuenta un periodo de transición, específicamente para el PAN, donde las personas pueden tener una cierta cantidad de tiempo para estabilizar sus ingresos antes de que les quiten su asistencia alimentaria. Desde el 2015, el ingreso familiar máximo para que una familia pueda cualificar para beneficios bajo el programa del PAN ha sido de $250 mensuales. Para el año fiscal 2016-2017, una familia de 3 personas con un ingreso menor a $1,680 mensuales tendría un ingreso por debajo del nivel de pobreza de los Estados Unidos. El promedio de personas en una familia en Puerto Rico es aproximadamente 3. Es importante destacar que los $250 mensuales requeridos por el programa PAN es un nivel de ingresos de aproximadamente 15% por debajo del nivel de pobreza de los Estados Unidos para una familia de 3 personas. Esto contrasta con el 130% por encima del nivel de pobreza que requiere el programa SNAP para la mayoría de los estados. En Puerto Rico no hay muchos estudios empíricos sobre el efecto del PAN en el empleo. Hernández, González y Valdés en el 2018 encontraron una relación negativa entre los beneficios del PAN y el empleo. Utilizando regresiones espaciales, también encontré en una investigación en el 2018 una relación negativa entre los beneficios del PAN y el empleo en los municipios de Puerto Rico. La gráfica 2 presenta algunos de los cambios históricos de los participantes del PAN. Por ejemplo, para 1984, la composición familiar era de casi 4 personas, pero ya para el 2010, la composición familiar era de 2. Otro punto interesante es que de 1984 a 2004, la pendiente del número de participantes era negativa. Luego del 2005, consono con la crisis económica, la cantidad de participantes comenzó a aumentar. La gráfica 3 presenta los beneficios nominales por familias y participantes del programa PAN. Los beneficios a las personas alcanzaron su máximo en el 2004 y luego comenzaron a reducirse. La gráfica 4 presenta los beneficios reales por familias y participantes del programa PAN.
los beneficios reales de las familias han tenido una tendencia negativa para todo el periodo. A pesar de esto, en el periodo de 1997 a 2003 se experimentó un leve aumento en el beneficio. La reducción en este beneficio responde a una reducción en el tamaño familiar y no en los beneficios. En cambio, el beneficio por persona ha sido constante para la mayor parte de este periodo. En base a esto, el poder adquisitivo del programa se ha mantenido estable en el periodo evaluado. Gracias por acompañarnos en esta lección. Si tiene preguntas, puede comunicarse a través de la plataforma electrónica del curso. El material suplementario se encuentra en la página del curso. Muchas gracias.